Me encanta tener a Jaime Labastida Ochoa hoy en mi programa. Yo estoy muy satisfecho, muy contento. Creo que estamos dialogando con mucha franqueza y muy libremente. Muchas gracias. Me parece muy bien. A ver, ¿cómo te presento, Jaime? Eres poeta, eres filósofo, eres editor de una de las editoriales claves en este país, me parece, siglo XXI. Fuiste periodista durante mucho tiempo. Fuiste editor de una revista plural. Ya me presentaste. Pero tú cuando dices, hola, soy Jaime Labastida, ¿qué dices? Soy Jaime Labastida. Muy bien. Además, eres el director de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, tuvieron mis amigos, mis colegas de la academia, la idea de encomendarme esa función. La acepté, me religieron. Y bueno, estoy ya a punto de terminar en poco menos de 2 años esa encomienda de parte suya. Y menuda tarea, ¿no? Muy en agradable. este momento, ser el encargado de una academia que, según sus estatutos, vela por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española. Ahí nomás. Bueno, pero el problema es el siguiente. A ver. Los pueblos son los que hacen las lenguas. Ok. Y las academias simplemente fijan lo que, si es que pueden hacerlo, lo que el pueblo decide. A veces nos solicitan que reconozcamos en el diccionario una palabra. Si esa palabra no tiene la extensión en el espacio, geográficamente hablando, y no tiene la extensión en el tiempo, no se ha consolidado, no se reconoce, porque forma parte de una jerga que momentáneamente tiene uso y después desaparece. ¿Cómo se decide eso? Tú, antes de entrar, me corregías con razón, siendo ahora el diccionario de la lengua española no lo hace solamente la Real Academia Bueno, no es Española. una corrección, simplemente... No, está bien, ilustración. Te hacía notar que, y eso es, la gente tiene que saberlo, Sí. se debe a nuestro país. El diccionario nunca se llamó DRAE, el acrónimo que se ha usado para... Incluso para entrar a internet, rae.es Sí. es la página. Bueno, ¿por qué? Porque lo hacía sola la Real Academia Española y era el diccionario de la Real Academia Española. Pero la gente tiene que saber que en el año de 1951 México convocó por primera vez a un Congreso Internacional de las Academias de la Lengua Española. Al que no vino a España. No vino a España. Nunca antes se habían reunido las academias. Había un vínculo entre cada una de las academias y la Real Academia Española como, digamos, éramos correspondientes de la Real Academia Española. De ahí surgió lo que actualmente existe, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde tomamos las decisiones por acuerdo común entre todas las academias. ¿Y se vota? ¿Es por consenso? Se ¿Cómo vota, es? bueno, en primer lugar lo discutimos mucho. Pues sí, me imagino. Por ejemplo, la mayor parte de las academias, prácticamente todas las academias, menos la mexicana, acordaron suprimir el tilde o el diacrítico, como se dice, en el solo adverbial, para que fuera igual que el solo, que significa soledad. La única academia que estuvo en contra de esto, y además estuvimos en contra de suprimir... Bueno. Nosotros, sí, la Academia Mexicana. Dimos nuestras razones y, sin embargo, ellos impusieron. Nosotros seguimos diciendo que la norma en México es acentuar el solo adverbial para diferenciarlo del solo, del sustantivo que significa soledad. ¿Por qué? Porque justamente esa palabrita diacrítico, que suena tan extraño o tan extraña, es lo que establece la diferencia. Un diacrítico es la tilde, la diéresis, aquello que diferencia una palabra de otra porque gráficamente se escriben igual. Pues no puede, finalmente se dejó a la decisión de cada academia. Pero entonces, te decía, diacrítico... ¿una palabra bien escrita en México está mal escrita en otro lado? No, se está revisando, precisamente porque no fue aceptado de manera unánime la eliminación del acento en el solo adverbial, el diacrítico. Y te quiero contar una anécdota que es muy interesante, a propósito de malas palabras. Varios amigos me hicieron esta pregunta y yo les expliqué y les dije, se tiene que usar un diacrítico. Obviamente me dijeron, ¿qué es un diacrítico? Pues sí. Bueno, es una palabra que viene del griego, di a través de, crisis, diferencia. De ahí viene la palabra crisis, crítico, etc. Crisein. Bueno, se los explico. Se sintieron muy satisfechos de aprender esta palabrita tan extraña.
Y llamaron a otro amigo. Le dijeron, ¿qué es diacrítico? Dijo, ¿diacrítico? ¿Diacrítico? Un día en que todo te va de la chingada. Pues sí. A ver si después lo reconocen en la academia. Hay unas 567 millones de personas en el mundo que hablan español, según el Instituto Cervantes, y 472 como lengua materna que hablamos. Y es una lengua viva. Es la segunda lengua más hablada detrás del mandarín, el segundo idioma de comunicación internacional tras el inglés, la segunda lengua de las principales redes sociales del mundo, es la tercera lengua más usada en Internet. Pero me gustaría preguntarte, como alguien que se dedica a reflexionar estos temas, ¿de qué manera está cambiando esta lengua el Internet y la globalización? Mira, todas las lenguas, en la medida en que son organismos vivos, están en proceso de transformación. Hay una enorme cantidad de palabras que aceptamos de otras lenguas, incluso no lo sabemos de manera cabal. Todos usamos normalmente la palabra jardín. Te pongo ese caso. Y jardín es un galicismo, jardin en francés, pero se acopló de tal manera, se integró de tal modo al español, que ahora la vemos como nuestra. Chofer. Del árabe, muchísimo. Bueno, del árabe tenemos un 15% aproximadamente de palabras que vienen de él. Almacén, alelí, alcantarilla, alcalde, bueno, alajero, almohada, azúcar, alacrán, bueno, en fin, centenares de palabras. Y bueno, nadie se espanta. Me parece correcto que si no hay una palabra originaria en el español para determinar, digamos, nuevos usos de ciertos instrumentos o de ciertos objetos que están naciendo, pues que se tienen que encontrar nuevas palabras. Sin embargo, en algunas ocasiones se abusa. Por ejemplo, ¿por qué decir marketing si podemos decir en español mercadotecnia? En fin, ahora, por ejemplo, vamos a firmar un convenio, es interesante que se sepa esto, con el Banco de México, porque queremos hacer un diccionario que le interesa mucho al Banco de México. Ya hemos hablado de este asunto con don Agustín Carstens, y él está de acuerdo, para hacer un diccionario de términos financieros, que abarque incluso fianzas y seguros y demás. Porque hay una serie de palabras... Hay muchas inglesas, me imagino, muchas, ¿no? Inglesas, pero podrían quizás, si es que la gente las acepta, encontrar una correspondencia en español. Y bueno, digamos, hay muchas novedades, pero mucha gente también ignora que las grandes palabras digamos, del sistema financiero vienen de la religión. Bueno, a ver, piensa, ¿de dónde viene fianza? ¿De dónde viene fideicomiso? ¿De dónde viene fideicomisario? Y de fe, ¿no? Viene de fides, fe. Fides, fe. ¿De dónde viene crédito? De creer. De creer, de credo. Credo. Entonces son palabras que vienen de... Y en la política, ¿de dónde viene sufragio? ¿De dónde viene voto? ¿De dónde viene candidato? El candidato era el hombre que usaba una túnica blanca, porque, digamos, el color blanco de la llama es lo más puro que había. Entonces, porque eran puros los porque eran puros. Imagínate hoy qué diremos. Bueno, pero los candidatos eran así. Ajá. Entonces, esto viene de la religión. Has dicho, Jaime, leí una entrevista que te hicieron en Confabulario que me gustó mucho, que tú no estás de acuerdo con que los mexicanos leemos determinado número de libros y piensas que lo hacemos en mucho menor nivel y que leemos poco y mal. Y calculas un 0.5, medio libro por mexicano al año. ¿De qué manera esto está creando nuestra cultura hoy? Bueno, es una cuestión muy grave, porque tú dabas ahora unas cifras de la situación del español en el mundo. A estas que das, yo quisiera agregar 2 o 3 pequeños datos. El 90%, si no es que más, quizás el 92% de los hablantes del español está en América. México es quien más aporta. México es el que más aporta. 1 de cada 4 hablantes del español es mexicano. Y sin embargo, no reconocemos el español, a pesar de que lo hablamos todos, y que es nuestra lengua que nos vincula a todos los mexicanos hacia el interior del país. Y es la lengua que nos vincula con el universo y nos pone en contacto con todos nuestros hermanos de América y con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. México carece de lengua oficial. El español no es la lengua oficial. No tenemos oficialmente ninguna lengua que nos caracterice. ¿No está reconocido el español como una lengua oficial en México? No.
¿no? Juré que sí. No es todo el mundo que lo cree. Ajá. ¿Por qué? Porque de hecho lo es. Sí. Y sin embargo, de jure no se quiere reconocer. ¿Por qué? Porque ¿Por la presión de grupos indígenas de reconocer se sus cree propias que, lenguas? digamos, reconocer al español como lengua oficial podría ir en detrimento de las lenguas amerindias. Y de la lengua de señas mexicana también, ¿eh? Claro. Que es otro idioma. Sí, bueno, se pone en el mismo nivel la lengua de señas mexicana con el español. El español lo hablamos el 95% de los mexicanos, incluyendo los propios indígenas. La lengua en la que ellos se comunican entre sí es precisamente el español. Entonces, ¿tú estarías a favor de que haya una ley que proteja, que reconozca y por lo tanto proteja el español de esa manera? Yo creo que sí, pero además que también reconozca y proteja como lenguas oficiales a las lenguas amerindias en los lugares en donde se hable, porque son lenguas nacionales, pero no oficiales en los lugares donde se habla. Creo que deberemos tomar el asunto digamos, de manera directa y hacer que el español tenga el peso específico que debe tener en nuestro país. ¿Por qué? Porque ni se lee adecuadamente, ni se escribe adecuadamente, ni se enseña adecuadamente el español. En este momento, por ejemplo, la academia tiene la idea se lo ha propuesto y lo ha aceptado la SEP, de hacer los libros de lectura. ¿Por qué? Porque a nuestro juicio los libros de lectura deben servir para atraer a la población mexicana al gusto de leer, al placer del texto, como dice Barthes, no alejarlo. Pero no se hace eso. No se lee por obligación, se debe leer por gusto, por placer. Pero la manera como se hace los aleja. Entonces yo no tengo la idea de que el Internet amenace al español. Lo que amenaza al español es la mala enseñanza de la propia lengua. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, Katia. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Jaime Labastida y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter. Cuando se negociaba la más reciente reforma política en el 2014, el PAN puso en la mesa la propuesta de una segunda vuelta electoral en el supuesto de que ningún candidato a gobernador y presidente de la República obtuviera menos del 50% de los votos en una elección. La propuesta no era nueva. La primera vez que se presentó fue en 1989, pero tampoco fue aceptada. Hoy ha quedado demostrada que gobernadores y aún el presidente llegan al cargo con el respaldo de poco más del 30% de los votantes, es decir, con el voto en contra del 70% de los electores, lo que hace necesaria una reflexión sobre la conveniencia de legislar ya sobre la segunda vuelta, como ocurre en otros países como Francia. El objetivo es garantizar que quien llegue al poder lo haga con el apoyo mayoritario de los votantes, con más del 50% de los votos para garantizar la gobernabilidad que nos ahorra espectáculos denigrantes en el Congreso. Quizá para esta elección los tiempos ya no alcanzan, pero pasada la próxima elección debe ser el primer tema a legislar. Nuestra democracia tiene que dejar ya la primaria.